Bendiciones, mis amigos, mis hermanos, una vez más, bienvenidos sean a su canal Palabra de Vida en la Crisis, con otra lección de la Escuela Sabática, estudiando el libro de los Salmos. Es una bendición que podamos compartir con ustedes estas lecciones tan preciosas de la Biblia, especialmente estudiando el libro de los Salmos. Así que te invitamos a que ores por nosotros, te suscribas y compartas nuestro contenido, y además los comentes también, para que así podamos recibir impresiones de parte y parte y tener un enriquecimiento espiritual mucho más provechoso y profundo. Así que te invito a que no te muevas porque en breve volvemos con el estudio de tu escuela sabática. Bienvenidos hermanos una vez más. Quedamos al estudio de la escuela sabática estudiando el libro de los Salmos. Vamos a extraer lecciones preciosas en esta ocasión que nos servirán a cada uno de nosotros para aplicarlo a nuestra vida diaria. Pero antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, vamos a dedicar un minuto a la oración. Buen Dios, Padre que esté en los cielos, al estudiar tu palabra en este momento pedimos la bendición y la dirección de tu Espíritu. Rogamos, Señor, que al estudiarla sea de beneficio para cada uno de nosotros como debe ser. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección de hoy se titula Enséñanos a orar. Enséñanos a orar es la lección que tenemos para este día y el versículo de memoria está en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 1 que nos dice: un día Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Aquí en la lección del sábado, específicamente tanto el título como el versículo de memoria nos invita a la oración. Y dentro de este tema surgen muchas preguntas, las cuales nosotros deberíamos hacernos. Lo primero es, ¿qué es la oración? Segundo, ¿cómo nos ayuda el libro de Salmos al momento de orar? Y número 3, ¿será que hay formas equivocadas de orar que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos? ¿Qué motivación pudieran tener ellos al momento de preguntarle al Señor sobre esta cuestión de orar y qué significa orar para la vida de un creyente? Es importante que nosotros sepamos todo lo que involucra la oración y vamos a ver oraciones en el libro de Salmos, lo cual nos van a ilustrar cómo debe ser una vida devocional de oración. Así que desde la antigüedad, Salmos ha dado forma a las oraciones del pueblo de Dios, incluyendo la de Jesús. Esta semana analizaremos el papel que desempeñaron los salmos para ayudar al pueblo de Dios a transitar su vida de peregrinaje y a crecer en su relación con Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo durante esta semana en el libro de los Salmos. Así que inmediatamente vamos a la lección del domingo. Para entrar en materia, pues necesitamos puntualizar algunas cosas que de algún modo podemos nosotros quizás pasar desapercibido en algún momento y que necesitamos construir para, vamos a decir, tener una oración eficaz. Hay un libro, de hecho, el material no lo recomienda, pero nosotros aquí se lo recomendamos a ustedes, de que hay un libro, una compilación en el Espíritu Profecía que se llama La Oración. Es un libro extraordinario, perdón, que nos da las pautas para nosotros trabajar este tema de la oración de manera más eficiente. Pues, como decían los discípulos, también nosotros necesitamos aprender a orar.
Así que el libro, la lección del domingo lleva como título Fomentar el uso de los salmos en la oración. ¿Cómo usar la escritura, en este caso los salmos, para que nos ayuden en este tema específico de la oración? Antes de iniciar, pues vamos a definir qué es la oración, ¿verdad? Pues si el libro de Salmos ayuda en la oración, nosotros tenemos que saber qué es la oración. Y usted dirá, pero que eso es muy básico. Orar es como postrarse, decir algo a Dios, etc. Bueno, la sierva del Señor en el libro Camino a Cristo, en el capítulo La consagración, ella dice que la oración es no, en el capítulo, perdón, cómo podemos comunicarnos con Dios, creo que el capítulo 10 o 11 por ahí, ella dice que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Escuchen las expresiones. Es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Decíamos en la lección anterior que el libro de Salmos recoge la experiencia de oración de los que ya mencionamos, Moisés, David, los hijos de Coré y demás. Y ellos abrieron su corazón a Dios de manera secreta, sin guardarse nada. Pues muchas veces nosotros al momento de orar, pues tenemos como ciertas reservas en cuanto a manifestar algunas cosas a Dios. Y cuando nosotros pues nos acercamos a alguien como un amigo, pues nosotros le manifestamos nuestro sentir. ¿Qué le manifestamos? Nuestro sentir. No es algo que, vamos a decir, lo pensamos de manera premeditada, sino que dejamos que fluya lo que hay dentro de nosotros al momento de expresar nuestras inquietudes, ¿no? Y de eso se trata, fomentar la oración en el libro de Salmos. ¿De qué? De que nosotros no vamos a decir, no detengamos esa efusión emotiva que hay en nuestro corazón con respecto a lo que estamos experimentando, ¿no? Y en el libro de Salmos vamos a encontrar oraciones que tienen mucha similitud a nuestra experiencia. Por ejemplo, hay salmos de lamentación, salmos de lamentos comunitarios, salmos de gracias, himnos, salmos de penitencia, salmos sapenciales, que son los que nos ayudan a buscar sabiduría y dirección de Dios, salmos históricos, salmos que contienen enojo y furia, salmos de peregrinación y, bueno, y otras cosas más. Y también muestra el modo en que los salmistas se dirigían a Dios y los motivos de sus oraciones. Dos cosas, el modo y, y el motivo por lo cual ellos se acercaban a Dios. ¿Por qué digo el modo? Porque una cosa es la forma y otra cosa es la esencia propia de la oración. A veces, de hecho, lo que los países católicos, que son, vamos a decir, predominantemente católicos, pues a los jovencitos niños se les enseña, eso fue en mi caso, yo puedo mencionarlo, pues fue una experiencia que tuve, se les enseña a repetir una oración. Y no necesariamente al repetir, nosotros entendemos que estamos colocando nuestra esencia, porque posiblemente estamos utilizando las palabras de otro para expresar lo que yo tengo, cuando posiblemente esas palabras no identifican propiamente mi sentir. Pues de acuerdo a la cultura, muchas veces nuestra forma de decir las cosas cambia. Y como utilizar una fórmula propiamente dicha, posiblemente no revele o no dice exactamente lo que yo quiero dejar dicho, ¿no? Ahora bien, al ver nosotros esas oraciones en el libro de Salmos, podemos desarrollar confianza. ¿Por qué? Porque solo el que confía se acerca. El que confía manifiesta esa apertura del corazón y de lo que uno siente. Pues eso se manifiesta muchas veces en la experiencia de los niños. Pues cuando un niño confía en un adulto, te le pregunta qué te pasa. El niño, sin formular un pensamiento estricto, pues dice lo que hay en su corazón y otras cosas más, ¿no? Segundo, nos ofrecen un modelo, como lo decía, no una forma. Pues en muchas ocasiones se repite una oración, en el caso del Padre Nuestro,
que está en el libro de Mateo capítulo 6, nos enseñaron a repetir eso y a repetir oraciones como de manera específica, como que la fraseología es lo que tiene la fuerza. No es la fraseología lo que de algún modo nos va a resguardar, sino lo que está internamente en nuestro corazón y cómo nosotros podemos conectar eso con nuestras palabras hacia Dios. Pues es la confianza en Dios los que nos protege, no una fraseología como tal, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo sepamos. En el libro de Salmos también fomenta el hábito de orar. El hábito de orar, hábito. Algo habitual es algo que yo hago de manera continua, sin estar previamente programado, sino que se da de manera natural porque es hábito. Y el hábito se forma de una manera. Primero, comienza con un pensamiento. Ese pensamiento se lleva a una acción. Esa acción se repite y al repetirse entonces se forma el hábito. De forma esporádica, un día sí, un día no, momentos sí, momentos no, no formaremos el hábito de orar, sino que muchas veces simplemente la utilizamos de manera oportuna o de manera, vamos a decir, circunstancial. ¿Qué quiere decir esto? Que solo oramos a Dios cuando nos vemos en situaciones apremiantes, cuando necesitamos algo superior a mí. No, y en el libro de Salmos, una de las cosas que nos fomenta es el hábito de orar de manera habitual. Como dice el libro de Marcos, que Jesús todos los días de mañana se iba a orar. Todos los días. Todos los días. Y Jesús era un hombre bastante ocupado, muy ocupado. Y le invito a que lean el capítulo número 2 o 3 del Ministerio de Curación que dice, nuestro ejemplo. Cristo, un hombre, era muy ocupado, pero nunca esas ocupaciones le quitaron su tiempo de orar. Pues a través de la oración encontraba refugio, esperanza, ánimo, consolación, sabiduría y cómo él debía conducirse durante el día que le esperaba. Pues nosotros también debemos de algún modo practicar el hábito de orar. Pues hoy tenemos muchos desafíos por delante, incluyendo la misma tecnología que utilizamos para edificarnos muy bien, pues ya ella puede en algunos momentos intervenir o interrumpir nuestra vida devocional con la oración, pues si estamos a veces nos sentimos cansados y apremia muchas cosas, pues quizás no dedicamos el tiempo que la oración necesita. Debemos hacer el hábito de orar frecuentemente, pues es el alimento del alma. Sin ella estaríamos desnutridamente espiritual o espiritualmente desnutridos. La oración es el alimento del pensamiento, del alma, del corazón. Si nosotros no oramos, pues nos vamos a desnutrir espiritualmente. Pues es la oración lo que nos une con el cielo. Es la llave maestra que abre las bendiciones del cielo en favor nuestro. Y si nosotros no tenemos el hábito de orar, pues esas bendiciones posiblemente no lleguen a nuestras vidas. Lección del lunes. Confianza en tiempos difíciles. Y aquí nos invito en esta semana a estudiar un salmo en particular, el Salmo 44. El Salmo 44 muestra ¿cómo les digo? Muestra un momento en el cual David se sentía de algún modo perseguido por sus enemigos. Muestra un estado de angustia. Y la angustia puede ser ocasionada de diversas formas, por distintas circunstancias, etc. Pero en este caso David sentía angustia porque de algún modo él estaba en una condición, estaba en guerra, y aparentemente sus enemigos estaban llevando la ventaja. Estaban llevando el momento más especial. Y David se acerca a Dios en oración y le muestra su sentir cuando él está siendo perseguido. Y de algún modo en esta oración David abre su corazón a Dios y le expresa claramente lo que él estaba experimentando en ese momento.
pues uno busca, o vamos a decir, uno se desahoga con quien uno tiene confianza. Por eso dice confianza en tiempos difíciles. Cuando uno se encuentra premiado, que de una situación muy dura, pues uno acude regularmente a quien está habituado a confiar y segundo, en quien uno entiende que puede resolverle la situación. Y ahí viene una inquietud que para mí ha sido muy profunda en mi experiencia espiritual. Cuando en mi vida surge una crisis de manera espontánea, muy inesperada, de hecho la palabra crisis lo que significa es cambio de circunstancia de manera inmediata, pues cuando en mi vida surge una circunstancia, ¿quién es la primera persona a quien yo acudo? ¿En quién es la primera persona en que yo pienso? ¿En quién, hacia dónde se dirigen mis fuerzas en busca de ayuda? Pues regularmente a quien yo acudo, en ese es que yo encuentro más confianza. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero casi siempre a Dios lo buscamos ya cuando la fuerza humana no tiene solución. En este caso, David, antes de acudir a alguna persona, a quien el primero él acude es a Dios. Y él lo manifiesta específicamente en el versículo 21, donde él dice, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes lo que hay allí adentro. Tú sabes, o sea, David no fue a Dios de manera hipócrita. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente muchas veces al acercarnos a Dios nosotros no necesariamente le estamos diciendo lo que exactamente sentimos, lo que exactamente pensamos. Y al hacer esto nosotros, al acercarnos a Dios sin nuestro verdadero sentir y sin necesariamente decir lo que pensamos, estamos actuando de una manera hipócrita. Y eso no debe ser en nuestra experiencia cristiana porque Jesús aborrece la hipocresía. Pues si ustedes leen el capítulo 23 del libro de Mateo, se van a dar cuenta que el Señor Jesús nunca aprobó la manera hipócrita del ser humano manejarse. Así que hay confianza, debemos tener confianza en nuestro Señor en tiempos difíciles, porque solo en Él hay verdadero refugio y verdadera ayuda. Contarle la desgracia como exactamente la sentimos y como la estamos experimentando, y encontraremos socorro. Martes, un salmo de desesperación. Salmo 22 está escrito de una manera muy interesante. De hecho, fueron palabras que utilizó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que David la expresó. No porque el Señor dijo, dila, porque en algún modo él no. Es porque David en ese momento se sentía abandonado. Abandonado. Y el abandono, hermanos, es algo muy duro. Es algo muy difícil. Porque en el abandono te hace sentir sin alternativa. Te hace sentir que ya no hay posibilidad de nada. De que todos tus esfuerzos se fueron al fracaso. Pues todos los que podían ayudarte, o que podían socorrerte, o el que mejor podía ayudarte, te sientes abandonado. De hecho, muchas personas han caído en depresión profunda por el hecho simple de ser abandonados. Y eso, de algún modo, nos invita muchas veces, el abandono, a caer en la desolación. Imaginemos algunas circunstancias. Bueno, David aquí en este momento, en su momento de más ayuda, se sintió abandonado. Y nuestro Señor Jesús también dice el libro de Marcos que cuando fueron a arrestarlo, dice, todos huyeron y lo dejaron solo. Los que con él transitaron muchos días lo dejaron solo. Hay un pensamiento en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, donde el hermano Juan dice que si alguna vez hemos de entrar en el cielo, debemos experimentar todo lo que Cristo experimentó. No en su magnitud, sino en su experiencia. Tanto las cosas que nosotros consideramos negativas,
como la que consideramos positiva en nuestra esfera. ¿Y por qué digo nuestra esfera? Porque la esfera en la que Jesús fue probado es superior a cualquier circunstancia que cualquier ser humano pueda experimentar, valga la redundancia. ¿No? Así que es importante que nosotros sepamos esto y lo tengamos claramente definido. Entonces, el abandono, el sufrimiento que estaba experimentando David allí era por ser abandonado. ¿Cómo te has sentido tú cuando te abandonan? O si estás de algún modo experimentando este momento, recuerdas que David y Jesús experimentaron esto y en el Señor encontraron esperanza y ánimo para superar el abandono, sabiendo que hay alguien que nunca lo va a dejar solo. Por eso Jesús dijo estas palabras muy precisas: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabe lo que significa estar solo y ser abandonado. Y como Él no quiere que ninguno de nosotros atraviese por esas circunstancias de manera innecesaria, Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. ¿Qué es sentirse abandonado por Dios? ¿Qué implicación tiene eso, mis hermanos? Y eso fue lo que experimentó Jesús. Y Él quiere que si nosotros estamos de algún modo experimentando el abandono, ya sea por un padre, por mi madre, por un hermano, por vecinos, por alguien en que de algún modo nosotros en algún momento pusimos nuestra mayor confianza y de alguno de esas personas nos falló, nos abandonó, recordar que en Cristo Jesús tenemos un Padre. Por eso la oración modelo comienza diciendo: Padre nuestro. Padre nuestro. Es la primera vez que un ser humano utiliza la palabra Padre en las Escrituras. La dijo nuestro Señor Jesucristo, para mostrar la cercanía que tiene Dios con nosotros en nuestros momentos difíciles. Padre nuestro. Que este Padre nuestro también sea tu Padre nuestro. Lección del miércoles. De la desesperación a la esperanza. Aquí nos invita a estudiar el Salmo 13 y aquí muestra el estado de ánimo, los estados de ánimo que presenta el salmista al escribirlo. La Biblia dice claramente que él estaba en un estado de ansiedad y también mostró honestidad. Pues la ansiedad es estar inquieto cuando estamos esperando algo. Eso es lo que lo produce la ansiedad. O sea, estar esperando algo, no importa la índole que sea, nos crea un estado de ansiedad. Y si es continuo y permanente, pues nos puede llevar a un estado de, vamos a decir, de enfermedad mental. Pues cuando la ansiedad de manera momentánea puede ser hasta algún punto beneficioso. Pues cuando te van a traer un regalo, cuando una persona cercana que tú tienes mucho tiempo no la ves, está por venir, etcétera, etcétera. Y cuando las cosas van por ese tipo, ese estado de ansiedad por esperar algo no es malo. Pero cuando nos ponemos ansiosos por algo negativo y eso persiste, entonces eso se convierte en estrés y el estrés entonces nos enferma. Y eso puede ser muy peligroso en la experiencia nuestra. Que ojalá que tú ni yo estemos experimentando esto, pero si de algún modo estamos atravesando, recordemos que al final el Salmo 13 nos muestra que hay esperanza. ¿Por qué? Porque no te olvidará el Señor, por decirlo, como David hacía la pregunta: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderá de mí tu rostro? Entonces, de algún modo David se sentía en un momento de desesperación, pero al final él muestra que en el Señor hay esperanza. Y aquí los salmos tienen una característica, que es que al final, si de algún modo el salmista está expresando algún momento de desesperación, angustia, ansiedad, pues ustedes van a notar que al final del salmo él muestra, o sea, al abrirse el corazón a Dios, David puede encontrar la esperanza y el ánimo que necesita. Por eso los salmos muchas veces terminan con alabanza, con gozo, con regocijo. Porque a pesar de lo que está atravesando, el manifestar confianza en Dios y que en Dios está nuestra solución a nuestros problemas, pues muchas veces estos salmos terminan con una oración de alabanza. Restáuranos otra vez.
En primer lugar, dice aquí la lección, quiero leer este pensamiento de manera precisa. En primer lugar, pueden hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana en general y que le llega tanto a los justos como injustos. Los salmos nos aseguran que Dios tiene el control y que nos da fuerza y soluciones en tiempos difíciles. El libro de Eclesiastés lo escribió Salomón. Capítulo 8 y capítulo 9 mencionan unos versículos con respecto a esto que yo acabo de mencionar. De que muchas veces el hecho de que nosotros estemos en armonía con Dios no significa que en algún momento no entremos en una experiencia de sufrimiento y dolor. Pues ahí está el caso de Job. Pues muchas veces cuando estamos en una experiencia de sufrimiento y dolor, la pregunta, el por qué a mí y el por qué pasa esto, muchas veces viene a nuestra mente. Y nos desafía a creer y a confiar, ¿no? Y el proverbial, decía que yo quiero leer estos textos de manera específica en el libro de Eclesiastés, capítulo 8. Eclesiastés, capítulo 8 y 9. Vamos a leer solamente unos 3 textos. Eclesiastés 8:14 dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Y el capítulo 9, versículos 2 y 3 dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso acontece al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como el bueno, así el que peca, el que jura, como el que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después se van a los muertos. O sea, el salmista dice que a todos nos acontece lo mismo. La diferencia está, mis hermanos, en quien ha aprendido a confiar en el Señor, en quien ha aprendido a confiar, a poner su totalidad de esperanza en el Señor. Por eso la oración es vital para nosotros, porque la oración es el medio que el cielo utiliza para comunicarse con nosotros y así poder nosotros comunicarnos con el cielo y tener una relación estrecha con el Todopoderoso. La oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Que el Señor te bendiga y hagas de la oración un hábito permanente en tu vida. Que ninguna cosa en esta tierra detenga tu momento de orar. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima entrega de la Escuela Sabática en tu canal Palabras de Vida en la Crisis. Terminamos con una oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, ante ti estamos porque te necesitamos. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante y a tener la oración como nuestro refugio ante ti. Gracias, porque nos escuchas siempre. En el nombre de Jesús. Amén.